Este es el tema 3 de la materia sociocrítica, Guerras en África. Exponentes: Leonardo Chirino, Milenis Urbina, Juan Hernández, Ronald Horta, Miguel Natera, Hermes Briceño, Juan Prieto. En diciembre de 2009, el Ejército de Resistencia del Señor, un brutal grupo rebelde africano guiado por un comandante de peluca llamado Joseph Kony, masacró a más de 300 personas en un remoto rincón del noreste de Congo. La mayoría de las víctimas fueron muertas a palos, algunas fueron asesinadas con machetes, unas pocas recibieron disparos y unas pocas más fueron estranguladas. El LRA-NDT en español, como es conocido ampliamente en Congo, es llamado simplemente Tonga Tonga, que significa algo como los que atacan en silencio. Había secuestrado a cientos de personas y se movía rápidamente por la jungla. Quien no pudiera seguir el paso era ejecutado. Muy a menudo los otros conscriptos, muchos de ellos niños, eran forzados a actuar como verdugos. Como ese rincón del Congo es tan aislado y poco poblado, llevó semanas que la noticia de la masacre se conociera, algo inusual en el hiperconectado mundo de hoy. Así es la historia del conflicto en África en estos días. Lo que estamos viendo es la decadencia de la clásica guerra de luchadores por la liberación y la proliferación de otra cosa, algo más salvaje, turbio, más depredador y difícil de definir. El estilo de guerra ha cambiado dramáticamente de las guerras de liberación de los 60 y 70, en Zimbabue, Guinea-Bissau, las guerras de la Guerra Fría de los 80, Angola, Mozambique y las matanzas a gran escala de los 90 en Somalia, Congo, Ruanda y Liberia. Hoy el continente está plagado de incontables, horribles pequeñas guerras que en muchos sentidos no son realmente guerras. No hay líneas de frente, no hay campos de batalla, no hay claras zonas de conflicto y no hay distinción entre combatientes y civiles. Razón por la que el tipo de masacre ocurrida cerca de Niágara es tristemente común. Hoy vemos decenas de guerras sucias, de escala pequeña en Congo, Somalia, la República Centroafricana, Burundi, Sudán, Sudán del Sur, Chad, Níger y Nigeria. De este a oeste de algunas de las más poderosas y algunas de las más pequeñas e insignificantes naciones de África. La situación específica en cada uno de los 55 diferentes países del continente varía enormemente, pero es seguro decir que muchos de los rebeldes son simplemente maleantes. Lista cronológica de las guerras en África en el siglo XXI. En 2001, guerra contra el terror. En el 97, terrorismo islámico en Egipto. En el 2002, insurgencia islamista en Magreb. En el 2002, operación Libertad Duradera en el Cuerno de África. En el Pocas décadas atrás, África produjo algunos líderes rebeldes, muy astutos y exitosos en última instancia, comprometidos en la lucha contra el colonialismo, la tiranía y el apartheid. Algunos fueron suficientemente hábiles como para dirigir países, entre ellos Meles Zenawi, de Etiopía, Paul Kagame, de Ruanda, Yoweri Museveni, de Uganda, e Isaac Afewerki, de Eritrea. Ninguno estaba comprometido con la democracia. Todos se aferran todavía al poder por medio de la fuerza bruta, pero cada uno de ellos tenía una buena educación y una visión de cómo él y su país podrían sobrevivir. Afewerki, por ejemplo, pasó décadas construyendo la sociedad eritrea de arriba a abajo en un laberinto de búnkers subterráneos y trincheras, mientras los aviones de guerra provistos por los soviéticos bombardeaban el RAS, el campo, en un intento por aplastar a ese movimiento que buscaba la independencia respecto de Etiopía, que había dominado Eritrea desde la retirada británica en 1952. Viviendo en la oscuridad, hombres y mujeres, cristianos y musulmanes, granjeros y doctores fueron amontonados y lucharon juntos, fabricando sus propios remedios, zapatos, incluso papel higiénico. Cuando Eritrea ganó al fin su independencia de Etiopía en el 93, fue celebrada como una de las sociedades más igualitarias del planeta. 19 años más tarde, las elecciones prometidas nunca ocurrieron. África tuvo también la mala suerte de ganar su independencia, cuando la Guerra Fría se hallaba en su clímax y los Estados Unidos y la Unión Soviética trataban de reclutar peones. La rivalidad este-oeste dio forma a buena parte de las políticas internas africanas y a muchas de sus rebeliones. Las superpotencias impulsaron a tiranos brutales odiados intensamente, solo porque apoyaban a un lado o al otro. Del mismo modo, cooptaron a grupos rebeldes a quienes proveyeron dinero y armas para luchar a favor o en contra del comunismo. Cuando la Guerra Fría terminó, abruptamente en 1990, el súbito desinteresado de la superpotencia en el continente africano dejó a cantidad de tiranos expuestos y listos para ser derrocados. África explotó. El tirano de Utopía, Mengistu Haile
Mariam, apoyado durante años por la Unión Soviética, y el déspota de Somalia, Mohamed Siad Barre, respaldado durante años por los Estados Unidos, fueron depuestos en 1991. Ambos países habían sido considerados como campos de batalla de importancia estratégica en la Guerra Fría y estaban bañados en armas. Pocos años más tarde, Mobutu Sese Seko del Congo, probablemente el hombre más corrupto del continente más corrupto y un aliado principal de los norteamericanos hasta que se tornó obsoleto después de la Guerra Fría, fue puesto en la guerra brutal que continúa todavía y que se ha convertido en uno de los más violentos conflictos de la era moderna, en el cual varios millones de africanos han perecido. El fin de la Unión Soviética tuvo otro desastroso efecto en África. Los países del bloque del este que despachaban Kalachnikov del Ejército Rojo a rolete tuvieron que buscar nuevos mercados. África, con sus cielos no patrullados y sus costas infinitas, sus minas de oro y de diamantes y sus economías en las que las circulaban libremente, el efectivo se convirtió en un nuevo mercado. Las armas se tornaron de pronto muy baratas y muy accesibles. Viktor Bout, un ex oficial soviético recientemente condenado en los Estados Unidos por tráfico de armas, sustentó solo varias miniguerras africanas al mismo tiempo, incluyendo Sierra Leona, Liberia, Angola y Congo. Ahora cualquiera podía mantener en el juego de la rebelión. Saludos, soy Juan Hernández y voy a continuar hablando sobre la guerra en África. En el África sin la dominación de una superpotencia, los grupos rebeldes africanos comenzaron a fragmentarse. Durante la Guerra Fría, los norteamericanos y los soviéticos habían presionado a los líderes para que unificaran a sus tropas, porque cuando ellos decidían respaldar una rebelión, querían lidiar con un solo líder. Hoy las fallidas conferencias de paz para terminar las guerras en Darfur o en Somalia o en el mismo Congo muestran qué ocurre cuando esa presión para la unificación ya no existe. En el 2003, cuando el conflicto de Darfur comenzó en Sudán Occidental, habían dos grupos rebeldes importantes en combate con el gobierno central. Hoy hay incontables facciones. Muchos de los actuales movimientos rebeldes han continuado dividiéndose y subdividiéndose, al punto de que algunos grupos se han vuelto minúsculos e ideológicamente indistinguibles del uno del otro, sin poder para provocar cambios serios en el mismo gobierno. A medida que las superpotencias salieron del África y muchas de sus naciones se volvieron débiles, los grupos rebeldes descubrieron que podían operar más libremente en muchos territorios que quedaron sin ley, fuera del Congo rural, en el Sudán rural, en la mayoría de la República Centroafricana, que es casi enteramente rural, o fuese en las vastas y no vigiladas regiones desérticas del Sahara, donde predominan rebeldes, matones y bandidos. Pero los espacios obesianos se encuentran a menudo incluso en mitad de las capitales, como es en el caso de las hirvientes villas de miseria como la villa Nairobi o Kinshasa, donde los servicios públicos están completamente ausentes y la gente ha montado sus propias fuerzas de seguridad, sus propias vías ilegales para obtener electricidad, sus propios sistemas de impuestos, en pocas palabras, sus propios modos de sobrevivir. Muchos de los grupos armados que operan en este clima de casi completa quiebra del poder del Estado son conducidos por una cruda codicia, una rampante brutalidad, sin pretensión alguna de poseer una excusa buena ideológica para su violencia. No tienen causa ni planes de construir una organización política de ningún tipo. De hecho, el señor Jeffrey Gentleman, que es un periodista del New York Times, allá en las oficinas del África, en una conferencia de paz para Darfur en el Sirte, ahí en Libia, aproximadamente en el 2007, él vio cuán vacío puede ser el liderazgo en esa conferencia que observó sobre los líderes rebeldes. Lo que le fascinaba
y lo que le atraía a los rebeldes no eran las sesiones plenarias o los encuentros personales con los funcionarios de Naciones Unidas. Lo que le atraía en sí era el buffet libre del hotel, donde figuras con turbantes reían mientras amontonaban montañas de arroz y carne en sus platos y bebían galones de Pepsi. Ninguno de los rebeldes de Darfur, con los que él habló en la conferencia, le podía decir por qué luchaba. De hecho, aunque había pasado mucho tiempo en la región de la que venían, era difícil saber si alguno de estos hombres realmente combatía. Los líderes que él había conocido en el campo de batalla ni siquiera estaban ahí. Esto es todo. Muchas gracias. ¿Cómo está, profesora? Le habla Miguel Natera. Yo le hablé referente sobre lo que es la guerra de África, un poco en lo que es en Congo Oriental. Las conservaciones de paz auspiciadas internacionalmente han dado a los rebeldes un perverso incentivo para promover mediante la brutalidad. En julio de 2010, varias decenas de hombres armados barrieron un poblado cerca de Walikale y violaron en un grupo más de 300 mujeres, algunas de 80 años. Más tarde se supo que su líder, un joven en vías de ascenso llamado Cheka, quería atraer la atención pública antes de que se comenzaran las conservaciones en el gobierno. Su lógica debe haber sido algo así. La violación masiva era claramente algo que atraería la atención internacional, así que atacar un pueblo y violar a 300 mujeres era un modo efectivo de tomarse más amenazas, de tomar algo más muy amenazante y aumentar su chance de obtener una posición más alta en el ejército del gobierno. Cuando no funcionó, Cheka entró en la política. Recientemente hizo una campaña abierta para obtener una barca en el Parlamento del Congo. Perdió, pero sigue activo en la parte oriental del país. Es equivalente a la Guerra Fría hoy en la campaña contra Islam extremista, en lo cual los Estados Unidos comprometen su principio democrático al apoyar a dictadores dispuestos a ayudar a la lucha contra los terroristas. En el Cuerno de África, un caldoder de cultivo de extremismo islámico, el nuevo mejor amigo de los Estados Unidos y de Etiopía. Los Estados Unidos dan al ejército etíope millones de dólares de ayuda cada año, incluso comparte sus inteligencias secretas. El gobierno es despiadado en sus castigos, induciéndolos a modelos disidentes y de rebeldes. Mi nombre es Ronald Horta y continuando con lo de la guerra en África, en esta nueva era de guerras interminables, hasta Somalia se persigue de otro modo. Ese país evoca la imagen del Estado africano más caótico, ya que el país parece destruido por un conflicto civil de trasunto religioso entre un gobierno de transición con apoyo internacional, pero sin poder efectivo, y la milicia islamista Al-Shabaab. La lucha está alimentada por el mismo clásico problema somalí que persigue a este país desde 1991, los señores de la guerra. Muchos de los hombres que mandan o financian milicias en Somalia hoy son los mismos que hicieron trizas el país durante los últimos 20 años en su disputa por los escasos recursos que quedan: el puerto, el aeropuerto, los postes de teléfono y las tierras de pastoreo. Estados enfermos como la RDC presentan ahora síntomas similares a los de Somalia. Cada vez que surge un potencial líder que pueda volver a imponer el orden en Mogadiscio, aparecen redes criminales que financian a su oponente, sea quien sea. Cuanto más tiempo pasan sin Estado estas áreas, más difícil es volver al mal necesario que es el gobierno. No todos los conflictos de África encajan en este nuevo paradigma. El viejo compañero, el golpe militar, aún constituye una forma común de insurrección política, como comprobaron Guinea en 2008 y Madagascar no mucho tiempo después. En Somalia, en el último mes, más de 1000 personas han sido asesinadas en Mogadiscio, la capital, en una compleja guerra civil agravada por los caciques que comandan ejércitos de adolescentes. La guerra se remonta a 1991, cuando el gobierno central fue derrocado por clanes que disputaban por
por antiguos agravios, pero pronto se volvió una competencia entre los caciques por el control de aeropuertos, puertos marítimos y el acceso a la ayuda internacional. 16 años después siguen desenfrenados. Ahora, en Congo, una guerra civil que empezó hace una década para derrocar al tirano de la era de la Guerra Fría, Mobutu Sese Seko, es ahora una lucha de múltiples cabezas en la cual solo uno de los actores es el gobierno. El resto son pandillas rebeldes que combaten entre sí por una parte de la madera, el cobre, el oro, los diamantes y otros recursos. Todas las partes, según un informe emitido por Human Rights Watch, dependen de niños soldados. Ahora en Uganda, la más reciente en una serie de conversaciones de paz, hasta ahora ninguna exitosa, en un esfuerzo por poner fin a un reino de terror en las áreas rurales por parte del Ejército de Resistencia del Señor. Ese grupo se formó a fines de los años 90 en nombre de la minoría achole oprimida, pero pronto degeneró en una pandilla callejera que vive en la selva con armas de tipo militar y novias de 13 años de edad. Sus filas están llenas de muchachos a las que les han lavado el cerebro por quemar chozas y matar a golpes a bebés recién nacidos. Esto es todo lo de la exposición. Gracias por su atención.